Buenos días. El día de hoy platicaremos de cómo fue que Lord Kelvin propuso el cero absoluto como su punto de referencia para la escala de temperatura Kelvin. Para ello vamos a recordar primero a la ley de Charles. La clase pasada establecimos que la ley de Charles es una de las tres leyes empíricas que relacionan a las propiedades macroscópicas de un sistema gaseoso, en particular la temperatura, la presión, el volumen y la cantidad de sustancia. Para la ley de Charles, este experimento debe realizarse bajo las condiciones de presión y cantidad de sustancia constante. Esto conlleva a que las propiedades que se relacionan son el volumen y la temperatura. A través del experimento de Charles fue posible notar que la relación entre estas propiedades es directamente proporcional. Es decir, si el volumen aumenta, entonces también lo hará la temperatura, y de manera inversa, si el volumen disminuye, también la temperatura disminuirá. La relación que guardan estas propiedades puede ser visualizado en un diagrama volumen contra temperatura, como el que se muestra aquí, en donde tenemos al volumen y a la temperatura graficada en escala Celsius. El comportamiento del experimento realizado a presión constante puede ser observado a través de estas líneas que muestran la relación entre el volumen y la temperatura y que son denominadas como isobara. La isobara es la representación gráfica de un proceso a presión constante. En el gráfico que les muestro, tenemos tres isobaras. La diferencia entre estos experimentos radica en la presión que se utilizó para realizar a cada uno de ellos. En el caso de la línea roja se utilizó una presión 1, en el caso de la línea azul una presión 2 y en el caso de la línea verde se utilizó una presión 3. En todos los casos, los experimentos fueron realizados a presión constante y la relación que guarda la temperatura y el volumen se observa a través de estas líneas. Estas líneas tienen, en este gráfico, tienen dos secciones, una parte continua y una parte discontinua. La parte continua representa, digamos, la relación experimental que puede tener la temperatura sobre el volumen. Es decir, en esta parte continua vemos el efecto de la temperatura sobre el volumen del sistema cuando se utiliza una presión 1, una presión 2 o una presión 3, dependiendo del experimento que estemos analizando. Ahora podemos notar que los experimentos tienen diferentes valores de volumen y que estos valores de volumen también pues, son función de la presión que se utilizó. Podemos notar que la línea roja particularmente es la que tiene los volúmenes mayores de entre los tres experimentos, mientras que la isobara en verde es la que presenta los volúmenes menores de entre todos los experimentos realizados. Ahora, la inclinación o la pendiente que tiene cada una de estas isobaras en la clase anterior, pudimos notar que es el cociente de entre las propiedades que permanecen constantes en el experimento. En este caso, la pendiente está relacionada con la presión y la cantidad de sustancia, además de que también se encuentra involucrada la constante R. Lord Kelvin observó el comportamiento de los experimentos propuestos por Charles y particularmente en 1848 él se dio cuenta que si extrapolaba todas las isobaras, sin importar qué valor de presión se utilizó para la realización de este experimento, todas tenían una misma particularidad. Al ser extrapoladas matemáticamente hablando, estas isobaras convergen en un mismo valor. Este valor corresponde a menos 273.15 en la escala Celsius cuando el volumen del sistema es igual con cero. Esta condición experimental realmente no es posible a nivel laboratorio debido a que si nosotros enfriamos un gas, su volumen va a disminuir, es decir, el gas se va a comprimir, pero no es posible bajo ninguna circunstancia alcanzar un volumen igual con cero. Esto violentaría pues la ley de la conservación de la materia.
en donde pues nosotros estaríamos indicando en este punto que el volumen del sistema A es igual con 0. Entonces, tomando esto en consideración, Lord Kelvin propuso a menos 273.15 como el valor mínimo de temperatura posible. Y esta aproximación realmente fue muy buena porque hasta el día de hoy no hemos podido alcanzar este valor de temperatura de menos 273.15 y pues mucho menos valores inferiores. Quiere decir que la aproximación que tomó Lord Kelvin fue bastante buena. A este punto, en particular de menos 273.15, él lo denotó como cero absoluto. El cero absoluto, él lo tomó como su punto de referencia para proponer su escala de temperatura. De acuerdo a la clase de temperatura, nosotros analizamos que la escala Kelvin se le conoce como una escala absoluta debido a que en todo su intervalo de trabajo se tienen únicamente valores positivos. El valor mínimo que se puede tener es el equivalente al cero absoluto, que es 0 Kelvin, y que en la escala Celsius corresponde al valor de menos 273.15 grados Celsius, y que ahora sabemos que este valor es el que se obtuvo a través de la extrapolación de las isobaras propuestas por Charles. Aunque este valor, matemáticamente hablando, puede ser medido en el gráfico de volumen contra temperatura, hay ciertas particularidades físicas que impiden que nosotros podamos llegar a este valor. Además de que no podríamos tener el caso que el volumen fuera igual con 0 para el sistema, también ocurre otro fenómeno físico. Los gases, al ser comprimidos, es decir, al disminuir su volumen, pueden experimentar un cambio de estado de agregación desde digamos, gas a líquido. A este proceso se le conoce como licuefacción. Todos los gases, dependiendo de sus características, tienen un punto por debajo del cual pueden llegar a licuarse. Entonces, esta línea punteada lo que representa es la zona en donde deberíamos de tener físicamente hablando ya el sistema ahora como líquido. Y una vez de que el sistema pasa de gas a líquido, el volumen de un líquido es prácticamente incompresible con respecto al volumen de un componente gaseoso. El volumen de un componente gaseoso puede disminuir significativamente hablando, mientras que el volumen de un líquido es prácticamente incompresible sin importar cuánta presión se esté generando desde los alrededores hacia el sistema. Es por ello que el volumen del sistema no puede disminuir más allá del volumen que puede ocupar el líquido en esas condiciones. Entonces, estas líneas punteadas o líneas discontinuas lo que están estableciendo es que esta zona experimentalmente hablando no la podríamos tener y que simplemente esta extrapolación que hizo Lord Kelvin es matemática. Ahora, con respecto a los valores que pueden tener estas presión 1 y presión 2 y presión 3, vamos a proponer 3 lugares diferentes en donde se pudieran haber llevado estos experimentos a cabo. Por ejemplo, vamos a tener a nivel del mar, que sería el primer sitio que vamos a considerar. A nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. El segundo sitio que vamos a considerar es la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un valor de la presión atmosférica de 585 milímetros de mercurio. Y finalmente el Popocatépetl, la cima del Popocatépetl, tiene un valor de media atmósfera que en unidades de milímetros de mercurio debería ser 760 entre 2 milímetros de mercurio. Entonces tenemos 3 lugares en donde nivel del mar es el sitio donde se tiene la mayor presión y la cima del Popocatépetl es donde se tiene la menor presión. La Ciudad de México tiene un valor de presión intermedio. Ahora lo que vamos a hacer es asignar estos sitios a las isobaras que tenemos en el gráfico de volumen contra temperatura. Para ello, pues vamos a recordar cuál es la relación que tiene la presión y el volumen. Esta relación nosotros la observamos en la ley propuesta por Robert Boyle, en la ley de Boyle.
Este experimento tiene la particularidad que se lleva a cabo a temperatura y cantidad de sustancia constantes, en donde la presión y el volumen se relacionan. Se sabe que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Es decir, la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Tomando esto en consideración, nosotros podemos analizar un segmento de este gráfico de volumen contra temperatura trazando una isoterma. Y vamos a trazar una isoterma debido a que en la ley de Boyle nosotros aprendimos que este experimento se lleva a cabo a temperatura constante. Entonces, para ello, permítanme trazar una línea vertical en donde esta línea cruce a las 3 isobaras que tenemos en el gráfico. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 puntos en donde la isoterma corta a las isobaras, que serían estos 3. A esta línea vertical, en este diagrama volumen contra temperatura, se le conoce como isoterma, y es la representación gráfica de un proceso a temperatura constante. Esta temperatura constante la denotaremos como T. Ahora, cada uno de estos puntos tiene un valor de volumen asignado. Por ejemplo, déjenme mostrarles el valor que tendríamos para el volumen en el caso 1, sería aquí. En la segunda isobara tendríamos el volumen aquí. Y en la tercera isobara lo tendríamos localizado en este sitio. Podemos notar que el volumen que vamos teniendo en cada uno de los experimentos es menor, uno con respecto al anterior, y de esta forma podemos localizar que el volumen 1 se encuentra en la parte superior, el volumen 2 en la parte intermedia del gráfico y el volumen 3 en la parte más baja del eje Y. Podemos entonces establecer que la relación entre los volúmenes es la siguiente. Volumen 1 tiene el mayor valor que el volumen 2 y este a su vez tiene un mayor valor que el volumen 3. Si nosotros tomamos en consideración lo que la ley de Boyle establece, la relación de presión debe de ser inversa. Es decir, el experimento que presenta el mayor volumen debió de haberse realizado con la menor presión. Eso quiere decir que la presión 1 es menor a la presión en el segundo experimento y este a su vez es menor que la presión en el tercer experimento. Cabe destacar que el sistema debe de ser un sistema abierto para que la presión atmosférica pueda generar presión dentro del sistema y entonces se pueda cumplir lo que ahorita nosotros vamos a establecer. Entonces, ya tomando esto en consideración, podemos ahora sí relacionar las ciudades con las isobaras que tenemos en el gráfico de volumen contra temperatura. Tomando esto en consideración, el volumen 1 debió de haberse realizado en la ciudad con menor presión, dado que el volumen 1 es el mayor de entre todos los volúmenes. Esto quiere decir que la isobara realizada con la presión 1 fue realizada en la cima del Popocatépetl, ya que este es el sitio con menor presión de entre las 3 ciudades que tenemos aquí. Bueno, los 3 sitios que tenemos aquí. Entonces, este debe de ser realizado en el inciso C, en la cima del Popocatépetl. Ahora, la isobara en azul debió de haberse realizado en el sitio intermedio, en este caso la Ciudad de México. Entonces, este se realizó en el inciso B. Finalmente, la isobara que tiene el menor volumen debió de haberse realizado en la ciudad con mayor presión. En este caso, esta ciudad debe de estar localizada a nivel del mar. Por tanto, la isobara con la presión 3 debió de haberse realizado en la ciudad con inciso A. Y con esto nosotros ya podemos establecer la relación que hay entre el volumen, la presión
y la temperatura a través de este diagrama. Bueno, pues con esto nosotros ahora podemos conocer cuáles fueron las consideraciones que tomó Lord Kelvin para establecer el valor del cero absoluto, y también pudimos relacionar los valores de la presión de diferentes sitios con los resultados que tenemos gráficamente en un diagrama volumen contra temperatura. Muchas gracias por su atención. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.